Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando y a los que nos van a ver después en el video a esta sesión de Explorers. Hoy tenemos con nosotros a la profesora Lucía Batista. Solamente para recordarles a nuestros espectadores, este año Explorers de la Federación Internacional de Historia Pública está llevando a cabo una serie especial de eventos relacionados con el fortalecimiento de las derechas en América Latina. Empezamos estas charlas con la presentación del profesor Luis Gerardo Morales de México, eso lo hicimos en enero. El video completo lo pueden ver en nuestro Vimeo channel y hoy tenemos con nosotros a la fabulosa profesora de Argentina, Lucía Batista. Ella les va a hablar sobre la historia pública en la coyuntura actual en Argentina. Lucía es profesora de Historia y Magíster en Historia y Memoria, graduada en ambos casos en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Actualmente se desempeña como docente e investigadora tanto en esta institución como en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Supongo que la otra es la Universidad Nacional de La Plata, perdón. Desde diferentes roles, organismos e instituciones ha contribuido con el diseño de políticas de memoria sobre la historia reciente argentina. Desde finales del año 2002 es coordinadora académica de la Maestría en Historia Pública de la Universidad Nacional de Quilmes. Lucía, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Muchas gracias por esta invitación. Ya he participado en otra oportunidad en Explorers contando la experiencia que realicé siendo estudiante en su momento del diploma en Historia Pública de la Universidad de Quilmes, junto con mi compañera, con Belén Olivares y la organización en su momento de Alejandra. Así que muchas gracias por esta oportunidad también de dialogar con colegas de diferentes partes del mundo interesados en la historia pública. Efectivamente, esta serie que has iniciado me convoca especialmente porque desde fines del año pasado en Argentina está atravesando un proceso político muy conflictivo, un proceso político también en parte inesperado para muchos y muchas de quienes trabajamos en las universidades en Argentina y desarrollamos también en otros ámbitos prácticas vinculadas con la historia pública. Tenemos un gobierno que se identifica o que se asume identitariamente en términos de libertarios, ¿no? El libertarianismo es una específica corriente dentro de las nuevas derechas, que tiene también mucho de particular, sobre eso probablemente podamos conversar hoy, pero que además llegó elegido por un porcentaje alto de la población en una segunda vuelta electoral. Entonces eso propone también un desafío para reflexionar sobre las condiciones en las cuales también nos estábamos desarrollando como país, nos estamos desarrollando como sociedad, fundamentalmente a partir de la pandemia, que es como un punto y aparte también, o un parteaguas en nuestra cotidianeidad y también en nuestra trama social, en la construcción de redes y en el funcionamiento de las instituciones. En términos generales, digo, para quienes tal vez estén menos familiarizados y familiarizadas con la experiencia de Argentina, Argentina inicia el siglo XXI con una gran crisis, Argentina inicia el siglo XXI con una fuerte crisis vinculada con eh, el fracaso de una experiencia concreta neoliberal muy feroz que se desarrolló durante los años 90 y también sobre el comienzo de la transición. Y luego la perspectiva histórica con la que me manejo asume que lo que comenzó fue un periodo de reconstrucción, ¿no? Reconstrucción del Estado, reconstrucción de los lazos sociales y, y precisamente una especie de, aún conflictiva y por supuesto con muchas polémicas, pero una especie de construcción de un nuevo paradigma, una suerte mejor, ¿no? Porque especie suena raro, ¿no? Pero una suerte de construcción de un nuevo paradigma de Estado presente en la cotidianeidad, de Estado presente en la trama social, de Estado que garantiza derechos y que incluso se asume como ampliación de derechos el horizonte, ¿no? Ampliación de derechos, por ejemplo, derechos vinculados con la identidad de género, derechos vinculados con también, por ejemplo, la educación, ¿no? Reconstituir la educación pública como una de las variables y también un Estado garante del derecho a la cultura de las poblaciones, también garantizando un funcionamiento y ampliando el juego al funcionamiento de una serie de instituciones culturales a nivel local, provincial y nacional, que fueron en gran parte una novedad para quienes vivíamos en Argentina porque los años anteriores habían sido de gran precariedad.
Eso de todas maneras, como proceso de ampliación o de reconstrucción, en verdad hace 10 años atrás ya comenzó a complicarse, comenzó a complicarse en términos de límites propios estructurales, en términos económicos. Comenzó a complicarse también en términos de fuerte polarización política que se desarrolló en torno a esas propuestas, a las propuestas del gobierno primero de Néstor Kirchner, luego de los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Se produjo una fuerte polarización política y en el año 2015 algunos sectores de la sociedad optaron por manifestarse en función de un cambio de orientación que llevó al gobierno a Mauricio Macri, ¿no? Eso como, y a un nuevo intento también de liberalización fundamentalmente de las condiciones, eh, sí, en términos estructurales, en términos de política macroeconómica o de política económica a nivel local. Las consecuencias de eso todavía de alguna forma se están viendo, pero la pandemia llega en un contexto en el cual el kirchnerismo, junto con otros espacios aliados, había retornado al gobierno. La verdad es que en ninguno de esos casos, ¿no? Yo estoy hablando de un proceso, un largo proceso, son 20 años de diferentes esfuerzos y diferentes intentos, en ningún caso se logró frenar efectivamente, por ejemplo, las crisis inflacionarias producidas por los especuladores en términos de productores de precios, en ningún caso se logró superar ciertos límites estructurales que tiene Argentina en relación con la dependencia de la exportación de materias primas o de algunos productos al mercado internacional que son de precios muy variables y que tienen consecuencias fuertes sobre sus, sus ingresos, ¿no? Sobre las arcas del Estado, pero en verdad en ese marco siempre, hoy podremos decir, se oscilaba entre diferentes posiciones, más bien eh, que no ponían en riesgo la continuidad del modelo de democracia fundado en 1983 después del fin de la dictadura, ¿no? Dentro de los diferentes espacios políticos, por eso que les planteaba, o dentro de los espacios políticos diferentes en los cuales el electorado ha oscilado, en general, aun cuando la experiencia del 2015 a 2019 fue una experiencia bastante de alta conflictividad, el pacto, de alguna manera, democrático, el pacto de convivencia democrática y cierta voluntad de dejar atrás, sobre todo, la herencia autoritaria vinculada con la última dictadura y de reconstruir los lazos en términos de un Estado que reconociera también proyectos soberanos y proyectos de, sí, de garantía del desarrollo de la comunidad, no había estado tan puesto en jaque como desde noviembre del año pasado para acá, ¿no? Desde la última elección. No, no es por ser alarmista, en verdad, digo, a mí no me gusta el tono alarmista y estoy tratando de simplificar para, bueno, oyentes o espectadores de otras regiones. Quizás ahora se están conectando algunos colegas, algunos compañeros y compañeras de la maestría en Historia Pública de Quilmes que también probablemente puedan ayudar a reponer este contexto luego, pero fundamentalmente sin caer en un tono alarmista o sin caer en un tono, sí, apocalíptico, ¿no? De crisis apocalíptica, sí plantear que hay una enorme preocupación en el medio en el que nos movemos respecto de la situación actual. Bueno, ahora pasaré como a contarles algunas cuestiones en particular que impactan directamente sobre también nuestras prácticas concretas, ¿no? Para tampoco pretender abarcar en una intervención de unos minutos o de una hora el conjunto de la situación o el panorama pleno de la situación en Argentina. En términos de formación, la historia pública en nuestro país tiene una incidencia cada vez mayor en las universidades nacionales. La Universidad de Quilmes ha sido pionera en el desarrollo de un posgrado, pero hay en distintos lugares del país cada vez más interés y surgimiento cada vez más de espacios formativos también para el grado o de espacios de capacitación o de espacios en los cuales el interés por pensar desde la matriz de la historia pública muchas prácticas que ya se venían desarrollando, pero que no habían asumido quizás esa identidad o que no se habían pensado desde ese gran movimiento que tomó forma ya hace casi 50 años, ¿no? En diferentes lugares del globo.
la verdad que ha despertado un fuerte interés y las universidades son uno de los espacios en jaque en el país hoy. Entonces, ahí eso, en términos de formación, la historia pública se enfrenta hoy a un desafío más en los términos de las posibilidades o no de sostener los espacios formativos en los cuales veníamos trabajando. En concreto, justo el día de ayer hubo una enorme movilización universitaria precisamente para reclamar por no solo las partidas presupuestarias, sino también para poder reclamar también por la autonomía universitaria y las posibilidades del cogobierno universitario tal cual hace más de 100 años en nuestro país se sostienen, que pueden dar lugar a, bueno, espacios formativos de calidad como estos que venimos propiciando, ¿no? De calidad pensados precisamente en función de nuestro territorio, en función de nuestra sociedad, en función de la cultura que ah, nos convoca, ¿no? Para intervenir. En términos de defensa, entonces, ayer fuimos miles y miles en las calles de Buenos Aires, en las calles de Córdoba, en las calles de Mendoza, en las calles de Bariloche, de diferentes puntos de la Argentina, exigiendo por la continuidad de los espacios formativos, ¿no? Que requieren una fuerte inversión del Estado y que no puede ser una variable de ajuste. Eso es como uno de los primeros como elementos que quería transmitir específicamente. En la Universidad de Quilmes en particular, que es de donde provengo, tengo esta doble pertenencia, ¿no? Como mencionabas al principio, en la Universidad de La Plata, que es donde me formé y donde tengo gran parte de mi trabajo actual, pero en particular el desarrollo vinculado con la historia pública se ha dado en la Universidad de Quilmes gracias al impulso de Alejandra Rodríguez y de Gisela Andrade, ya hace algunos años atrás. Y en ese marco de la Universidad de Quilmes se ha declarado una emergencia económica hace 2 meses atrás, por los cuales el conjunto de las actividades de investigación, de extensión, de posgrado, están en riesgo de continuidad si no hay algún tipo de acuerdo vinculado con las autoridades educativas nacionales. Por otro lado, hay cuestiones vinculadas con los lugares de intervención de la historia pública. En Argentina, como te mencionaba previamente, hay muchas prácticas vinculadas con la historia pública que venían desarrollándose, pero que quizás no habían asumido ese nombre o se llamaban formas de intervención sociales, ¿no? Desde la historia, pero que no tenían ese registro. El congreso del año pasado, en mayo, el primer Congreso Internacional de Historia Pública convocado en la localidad de Bernal, de la Universidad de Quilmes, fue una oportunidad para visibilizar muchas de esas prácticas, así como conocer experiencias que en otros lugares del mundo venían realizándose y fortalecer y enriquecer esa trama de redes. Pero en verdad ese congreso quizás fue la oportunidad también para conocer muchas prácticas que colegas vinculados a la historia o a otras disciplinas venían desarrollando en esta misma clave, ¿no? La clave de pensar a la historia como un bien público, pensar a la historia precisamente como un caudal de referencias para la intervención, para las intervenciones de calidad en los territorios concretos, a partir de las historias concretas y para desarrollar diversos tipos de acciones de presencia, ¿no? Como recuerdo que señala Sebastián Vargas Álvarez, Vargas algunos de sus trabajos, ¿no? Estas acciones ya no solo de disputa de sentido, sino también disputa de presencia en el espacio concreto. Y lo parafraseé un poco mal, pero espero que él sepa entender esa mención, que realmente es un reconocimiento a lo que su trabajo también nos ha permitido formarnos. Y pensaba que eso, que estas políticas vinculadas a las nuevas derechas, que conciben a un Estado reducido al mínimo de su expresión, en particular el libertarianismo en Argentina reclama un minarquismo, que es como un Estado reducido prácticamente a sus funciones de seguridad y defensa, y desentendiéndose de las tareas educativas o las tareas culturales o las tareas, por ejemplo, de investigación o las tareas de investigación científica o de otras muchas funciones de salud, por ejemplo. Ese estado mínimo, el desfinanciamiento que eso conlleva para museos, para toda una estructura que en nuestro país en gran medida está articulada, que no siempre es necesariamente pública, pero muchas veces es de financiamiento mixto, con una fuerte impronta de impulso desde el Estado también. Incluso pienso para centros culturales locales, municipales, en distintos lugares perdidos del país, para la existencia de museos, para la existencia de archivos que, si bien en gran medida se gestan a nivel comunitario, requieren para sostenerse en el tiempo
de políticas de financiamiento o de competencia en concursos para poder llevar adelante unas mejoras de sus trabajos, ¿no? De sus condiciones de trabajo. Entonces, hay ahí una amenaza concreta para las intervenciones que tiene que ver con la quita de fuentes de financiamiento, ¿no? Fuentes de financiamiento para los espacios comunitarios y para los espacios estatales, ni hablar. Por otro lado, también porque el modelo cultural que es deseable en parte de estas nuevas derechas tiene mucho de propiciar el individualismo, y la historia pública, con toda su impronta de propiciar también la participación articulada y comunitaria y en red, eh, como muchas experiencias en América Latina ya vienen desarrollándose en esa clave, es realmente podríamos decir, una práctica que se torna como contracultural en este marco, ¿no? Frente a esa pretensión de individualización, de construcción de individuos aislados, individuos que sospechan de quién tienen al lado, individuos que denuncian, no sé, por adoctrinamiento a cualquiera que trate de llevar adelante una discusión vinculada con la política en sentido amplio, no necesariamente partidaria. Ante eso, la práctica de la historia pública se parecería volverse una práctica contracultural o una práctica a contrapelo, ¿no? Mejor con esa referencia. Y ahí, bueno, es un nuevo desafío porque ese no es el escenario en el que veníamos trabajando, ¿no? Ese no era el escenario, ese escenario como de conflicto, o ese escenario de eh, incluso de confrontación en algunos terrenos. No es el escenario en el que se venía trabajando, no es el escenario para el que estamos formados, no es el escenario que elijamos, ¿no? Para nuestras prácticas. Hay batallas culturales en nuestras sociedades, sin duda, sin lugar a dudas, pero los términos en los que esta confrontación se está dando no es precisamente un terreno que... No son términos en los que elijamos, no son términos en los que en general, y acá no quiero hablar por todos y todas mis colegas, pero en verdad sé que represento a un conjunto muy importante que no elige, no ha querido, y que nos hemos formado en un contexto democrático de pluralidad, donde de respeto a la pluralidad y a las múltiples identidades, y que no queremos, no deseamos este escenario de confrontación que se está planteando. Después había pensado por ahí algunas cuestiones también vinculadas con la, la comprensión también de la historia pública en términos de propiciar las voces en el espacio público de historiadores e historiadoras. Digo, bueno, ante esa forma de comprender la historia pública, que no es la única y sin duda que tiene que ver con estas múltiples como líneas, ¿no? Que la habitan o que la han habitado, tanto las que propician las tramas más comunitarias como aquellas que propician las voces de historiadores e historiadoras en el espacio público. Ahí hay mucho trabajo por hacer, en ese terreno en particular hay mucho trabajo por hacer, pero también las condiciones han cambiado de una manera todavía bastante como patinosa, en el sentido en que es difícil reconocer claramente el escenario para la intervención y los riesgos incluso para la intervención, o no, en los cuales hoy nos encontramos. Pensaba en debates vinculados, por ejemplo, con las memorias vinculadas con las últimas dictaduras, que es en particular, ¿no? El campo en el que yo me muevo. Trabajo en espacios de memoria desde ya hace casi 20 años, y, y siempre son espacios que han estado abiertos a la polémica, que han estado abiertos a la discusión, que han estado abiertos al debate, porque está claro que no hay miradas homogéneas respecto de un pasado reciente, doloroso y conflictivo, pero la reivindicación que algunas figuras vinculadas con, no solo el gobierno, porque acá no quiero puntualizar el gobierno, sino este gran movimiento vinculado con las nuevas derechas, la reivindicación que hacen de la última dictadura, o la justificación que hacen incluso de su existencia, que digo, se ha materializado en videos, en intervenciones, también en algunos actos incluso, ¿no? En el espacio eh, nacional, y en concretas medidas de financiamiento para algunos espacios y políticas concretas vinculadas con la reparación, sobre todo simbólica, de lo que esos crímenes habían ocurrido, de lo que a través de esos crímenes había ocurrido en la sociedad, y de lo que eran las consecuencias en el tiempo, ¿no? De la última dictadura argentina. Realmente es un escenario nuevo. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para esa reivindicación.
Esas reivindicaciones podrían haber sido marginales desde los años 80, existieron siempre, pero eran más bien marginales y no tenían esa presencia pública, no tenían el eco en los medios de comunicación que tienen hoy, no tenían el eco en la industria editorial que tienen hoy, y sobre todo no tenían eco en las juventudes, ¿no? En las juventudes, en los adolescentes, en los espacios escolares, la denuncia de lo que fue el autoritarismo y de lo que fue incluso el plan genocida, que hace que Argentina sea uno de los países que carga con el peso también de tener que elaborar la práctica de la desaparición forzada y las huellas que eso deja, ¿no? En las comunidades concretas, en cada una de las personas desaparecidas, detenidas desaparecidas, y sobre todo en sus familiares, compañeros, amigos e instituciones que habitaban. Digo, Argentina fue uno de los países, no el único, sin duda, en América Latina que tuvo que en democracia afrontar la elaboración de esa práctica específica perversa de la desaparición forzada de personas. Y, y en verdad se había construido un consenso, había comenzado a construirse un consenso ya tempranamente en los años 80 en torno al nunca más, a la no repetición y sobre todo a la denuncia de esos crímenes. Que eso hoy esté puesto en jaque es, bueno, y que esté puesto en jaque además con llegada y con eco en la juventud es un escenario nuevo y sin duda tendremos que reconfigurar también nuestras formas de intervención para poder dar respuesta a preguntas que evidentemente no han encontrado más que ecos en, bueno, eso, en publicistas, en influencers vinculados con la nueva derecha, ¿no? Como poder quizás eh, hacer un esfuerzo de comprensión y no solo de la primera reacción que podría ser un enojo o una molestia, ¿no? Como hacer un esfuerzo de comprensión también, sobre todo, en particular, de cómo esas juventudes llegan a esos puertos, ¿no? En términos de sentido e ideológico. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué espacios se han roto, o qué ámbitos de pertenencia, qué ámbitos de participación se han roto o no han funcionado para que esas sean como las posiciones que, que les resultan más cómodas? Quién sabe, digo, no quiero decir que tiene todo que ver con las redes sociales, ¿no? También tiene que ver con el funcionamiento de las escuelas, también tiene que ver con un montón de otras redes que quizás no estuvieron funcionando como hubiera sido deseable. En esto, no sé, digo, si vos, Jimena, tenés como preguntas concretas, yo tengo algunas experiencias para contar después, también como para ordenar un poco también la conversación y que puedan conocer algunas de las cosas en las que estamos trabajando. Yo tengo una pregunta pensando en en la gente que nos va a ver, que puede que sea gente que no conoce muy bien la historia argentina. Y quisiera, si pudieras, yo sé que es una pregunta muy grande, pero si pudieras como hacernos un paralelo o decirnos a qué te refieres con nueva derecha con respecto a cuál derecha, cuál era la derecha de antes. Bien. En Argentina ha habido derechas nacionalistas católicas con una fuerte presencia, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Con fuerte incidencia, eh, tanto en tiempos democráticos como en tiempos dictatoriales. Ha habido derechas más ligadas como a, no sé, primero a perspectivas liberales, pero liberales y en algunos términos políticos, pero sobre todo también conservadoras en términos por ahí culturales o sociales más amplios, reactivas frente a transformaciones sociales y culturales que ocurrieron también entre fines del siglo XX, sobre todo, y comienzos del siglo XXI. Ha habido diferentes, lo que muchos investigadores llaman las diferentes familias de las derechas, ¿no? Como que siempre tuvieron incidencia y que en general oscilaron y no tenían puntos en común que unificaran. Quizás la última dictadura en Argentina, entre 1976 y 83, fue un punto que unificó a algunas de esas diferentes derechas en un programa económico, por ejemplo, de corte liberal, liberalizante, como el que llevó adelante José Alfredo Martínez de Oz, con una derecha nacionalista católica autoritaria que propició el exterminio de opositores políticos, la persecución a estudiantes, la persecución a trabajadores y obreros, ¿no? de fuerte tradición vinculadas con la izquierda o incluso con el peronismo en alguna de sus variables, ¿no? Vinculadas con la izquierda del peronismo y otras muchas identidades también. Cuando esa coincidencia de la derecha, de las familias de las derechas vinculadas con la última dictadura militar,
se ven reconfiguradas en el contexto actual también con la influencia de otras experiencias que se están dando a nivel global. Sin duda, el triunfo en su momento de Trump en Estados Unidos fue un como dinamizador de ciertas redes, de las derechas, que pueden ir desde Vox ¿no? en España a un espacio como el que sostiene a Giorgia Meloni en Italia, o luego a Jair Bolsonaro en Brasil, ¿no? Digo, en todos esos casos podemos reconocer puntos en común, pero también muchas divergencias respecto a sus tradiciones, respecto de cómo piensan la cuestión, por ejemplo, de la soberanía, de cómo piensan las historias locales, cómo piensan la conflictividad global, ¿no? Como algunas derechas siguen pensando en los términos de la Guerra Fría aún hoy, ¿no? Y con todo lo que se ha transformado el mundo desde 1989 a la actualidad, hay derechas que siguen todavía en esos términos. Las nuevas derechas quizás están buscando, o al menos digo, sin ser especialista, ¿no? Como académica en esos términos, están buscando también responder a algunos desafíos específicos del siglo XXI. Por ejemplo, oscilan entre nuevas derechas más xenófobas o menos xenófobas, ¿no? Pero vinculados también al problema específico de las migraciones actuales, migraciones que son consecuencia también de intervenciones militares y de políticas, en muchos casos excluyentes en términos económicos, pero que deshistorizadas aparecen, ¿no? Como la emergencia o el desafío civilizatorio, ¿no? Para algunas de estas derechas. Pienso eso como una de las variables, digo, desafíos específicos en torno a los que conectan con esos viejos linajes, pero también proponen otras. Digo, la cuestión del mundo del trabajo, la cuestión de la flexibilización laboral, digo, dar respuesta a situaciones también que hacen a transformaciones específicas actuales, ¿no? Ya no es el mundo de la revolución industrial, pero tampoco es el mundo del Fordismo, es otro mundo al que están tratando de explicar y comprender. Y en particular en Argentina ha habido un fuerte movimiento intelectual en los últimos 10 o 15 años, en los cuales, en el cual, perdón, se propició un encuentro de las distintas vertientes de las derechas, ¿no? Como se propició un movimiento, digo, ha habido un movimiento intelectual de publicaciones que en principio podían contener, no sé, algunas dimensiones de agenda, por ejemplo, ¿no? Digo, para pasar como a lo más concreto, dimensiones de agenda de los derechos en Argentina. ¿Qué posición asumir respecto de lo que fue la dictadura militar, ¿no? Eso es como un tema. Si es la reivindicación de la acción de esa dictadura, si es la crítica en parte, si, digo, es eso, por ejemplo, uno de los problemas de las... Si pueden cuestionar, digo, entonces como no pueden defender lo que hicieron las derechas, entonces cuestionan a la militancia de los organismos de derechos humanos que en los últimos 40 años han tratado de construir a partir de las demandas de memoria, de verdad y justicia. Por ejemplo, ahí hay como un bloque vinculado. Otro que las unifica más a nivel, podríamos decir, global, que es la posición respecto de lo que llama la ideología de género o podríamos decir las luchas por la igualdad, ¿no? De las mujeres, y la ampliación también para pensar los feminismos, los transfeminismos y un montón de otras agendas que, al menos desde los años 60 para acá, han nutrido y enriquecido, ¿no? Nuestra vida cultural, política y, y académica también, ¿no? En términos como hablando de las universidades o hablando de los espacios formativos, de los terciarios, de los ámbitos de formación, que han nutrido nuestras agendas de pensamiento y de reflexión. eh, es como el otro gran desafío. Después sí hay cuestiones que asumen de las derechas tradicionales respecto de, bueno, de la familia, el lugar de la religión. Bueno, hay discusiones que tienen que ver como con ese universo más tradicional, y las cuestiones vinculadas con la propiedad privada, las cuestiones más vinculadas, bueno, con diferentes herencias en relación con eh, la tradición liberal, pero, bueno, readecuada. Esas discusiones se están dando hoy que tienen que ver con eso, ¿no? Con un mundo que cambió, con las posiciones ante ese mundo que cambió, y las nuevas derechas en general son las que al menos han procurado dar respuesta a esos cambios también en el escenario, ¿no? Y ya no están solo pensando en el escenario más integrista tradicional. Estoy tratando de explicar en parte, ¿no? Como de manera muy rápida. En particular en Argentina, las posiciones respecto del Estado, de ese Estado que crece y que amplía sus atribuciones, por ejemplo, es una de las grandes discusiones que confrontan posiciones, si se quiere, de derecha con posiciones eh, más ligadas a las izquierdas culturales, en los términos en los que, bueno, esa confrontación a veces se impone y no es necesariamente
tan polarizable, pero en esos términos también el lugar del Estado como garante de derechos, el lugar del Estado como presente en la regulación de, por ejemplo, la persecución a las violencias de género, ¿no? O el Estado como garante de formas específicas de recordación y de reparación vinculadas con el pasado reciente, pues, es otro de los grandes objetos específicos de discusión con esas derechas. Esto, que de todas formas podría ser parte de una simple confrontación en términos intelectuales o culturales, en los medios, en los museos, en las escuelas, tal cual se venía dando, adquiere, al menos en términos simbólicos y discursivos desde el año pasado, el carácter de una cruzada por una batalla cultural encarada por el gobierno, ¿no? Porque son esas sus referencias o sus como parámetros de trabajo. Ahí es donde se nos está complicando un poco el escenario para quienes veníamos como apostando a otras formas de construcción, a otras formas de trabajo, porque bueno, esa conflictividad nos golpean las denuncias que proponen a nuestros estudiantes que hagan de nuestro trabajo, si consideran que algo tan vago como el adoctrinamiento está ocurriendo en el aula, como, sí, como si fueran, si consideran que propiciamos como posiciones en torno a este tipo de temas que venía charlando, posiciones diferentes en torno a este tipo de temas, están invitando a que a través de un correo electrónico institucional de la Secretaría de Políticas Universitarias, por ejemplo, seamos denunciados y denunciadas. Así que no sé si con eso puedo responder qué son las nuevas derechos en Argentina, ¿no? Bueno, pero intenté darles como una referencia de que hay redes globales, internacionales, y que también tenemos como mucho para aprender de esas conexiones, y que estas conversaciones que espacios como Explorer propician, que la Federación propicia también con este tipo de políticas de encuentro, me parece que son las que nos van a ayudar también a dar respuestas en red o algo así. Lucía, tienes una pregunta de Guillermo Santos. Según tu A ver. opinión, ¿cuál es el papel o relevancia de la historia pública como concepto y como metodología para comprender la irrupción de las nuevas derechas entre los jóvenes y quizás en sus usos de las nuevas tecnologías? Pero puedo hacer una pregunta muy chiquita, perdón, Guillermo, una pregunta muy pequeña, ¿es sí o no? Jair Bolsonaro se hizo famoso por sus declaraciones acerca de la dictadura, diciendo que Brasil tenía que volver a los tiempos de la dictadura. ¿Milei está haciendo lo mismo? La vicepresidenta de No. Milei. Sí. Ok, gracias. Entonces, Él tuvo algunas declaraciones polémicas en los debates presidenciales y hubo un documento que no es volver a la dictadura, pero sí es justificar que casi que era como necesario que ocurriera el golpe por lo que ocurría en el país. Es decir, tuvieron como algunas producciones culturales similares a las que Bolsonaro realizó en su momento para el 31 de marzo, ¿no? Después de que había asumido, bueno, acá para el caso del 24 de marzo. vale. Bueno, Entonces, Guillermo y después Michelle. bien, creo que tenemos como un desafío de crear dispositivos, tanto presenciales como digitales, para propiciar la participación juvenil también en la formación en torno a la historia, que quizás, si bien hay un montón de producciones en nuestro país, muchas han sido más del carácter de consumo, ¿no? de consumir influencers, de consumir opiniones, pero no de ser también invitados a ser productores, muchos de estos jóvenes, o partícipes de proyectos un poco más amplios de discusión en torno de la historia y de elaboración en torno de la historia. Creo que ahí la historia pública ofrece como, no sé, algunas al menos de sus líneas o como paradigma una mirada y sí, una inspiración a generar espacios de participación bien diversos en los cuales estos jóvenes con inquietudes, con discusiones, con voluntad de saber y con voluntad incluso de polemizar, tengan instancias para expresarse, ¿no? Y que podamos ser parte de esa trama intergeneracional que, por un lado, habilite esa voz, pero que también reponga otras experiencias, ¿no? Siempre, esto me parece que un desafío también que tenemos es de que esos dispositivos que generemos sean efectivamente intergeneracionales. Yo no estoy como a favor de
la simple exaltación de la juventud, que además es algo que se pierde muy rápido, como me he dado cuenta hace unos años. Digo, no es solo la exaltación de la juventud y de las certezas, pero sí de la importancia de la construcción intergeneracional, donde cada nueva generación puede venir con nuevas preguntas, puede patear el tablero del anterior, pero también es necesario que exista al menos la vocación y el esfuerzo de las generaciones previas también de transmitir, ¿no? De transmitir valores, de transmitir perspectivas, de transmitir también investigaciones, de transmitir formas y prácticas de la investigación que en tiempos de fake news y en tiempos de falseamiento tan habitual de, de la información respecto del pasado, me parece que también nos pone al menos en un lugar relevante o de una fuerte tarea por delante. Pero no sé si con eso respondo exactamente a lo que Guillermo... Sí, ahí. Creo que eso, ¿no? Realmente, en verdad creo que eso, que la perspectiva de la historia pública nos habilita como a imaginar y a diseñar eh, distintas formas de dispositivo, digo, sea en un museo presencialmente, en un espacio de memoria presencialmente, en la escuela, digo, pero también en el territorio digital que estimule la participación y que efectivamente garantice esa expresión. Una intervención muy pequeña antes de darle la palabra a Michelle para complementar un poquito lo que dijo Lucía. Guillermo, me tomo el atrevimiento. En mi papel de coordinador de Explorers he tenido el privilegio de mirar ejemplos de historia pública en todo el mundo. Y lo que me he dado cuenta es que en América Latina la historia pública nos ha permitido, como que nos ha dado las herramientas, pues que ya teníamos, como dice Lucía, de desarrollar como, no sé, como, sí, como herramientas muy críticas para poder hacer contribuciones como más reales a la sociedad. Me refiero, en el mundo anglosajón muchas veces la historia pública se limita como simplemente a promover conocimiento y a decir cosas. En América Latina yo siento que es algo como mucho más de acción, nos permite intervenir, nos permite hacer contribuciones, una cosa más aplicada y más comprometida si se quiere, y eso me parece a mí que es pues lo más valioso. No se puede ser, hoy discutía eso con una profesora invitada acá, no se puede ser neutral. Hoy no se puede ser neutral. Hoy es imposible ser neutral. Bueno, mi opinión nada más. Michelle. Buenas tardes a todos, a todas. Mi cámara no funciona, pero está encendida. Disculpas, entonces, muchas gracias por tu charla muy potente. Y entonces aportaré dos provocaciones a tu charla y algunas de ellas ya has respondido. Y entonces, pero tengo que preguntar. Lucía, ¿cómo ves el papel social, económico y cultural de los estados populistas de izquierda y derecha, como en el caso de Brasil y de nuestro gobierno anterior de Bolsonaro? Esta es una pregunta. La otra, por cierto, nuestro colega Jerome Gro tiene una iniciativa muy buena que se llama History at Risk, que se ocupa hoy de este tema, del avance de la extrema derecha. Sin embargo, hay que considerar también que el espectro político no es binario como hablaba para nosotros, sino plural. Entonces, ¿qué piensa de esto para la práctica de la historia pública en Argentina? Considerando la idea del activismo, como nos habló Guillermo, con los jóvenes, pero pienso también con los niños, con las niñas, que es muy importante y empieza desde los primeros años en la escuela. Entonces, ¿qué piensa de esta idea de activismo en y a través de la historia pública, que también debe ser democrática, diversa e inclusiva? Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Estuvimos conversando sobre algunas de estas cuestiones en la UNESPAR, en Campo Murao, hace algunas semanas.
no fueron específicamente los mismos temas, pero algunas de estas discusiones vinculadas con la manera de concebir los estados populistas, ¿no? En general, y sobre todo las distintas experiencias, lo que hoy muchos investigadores nombran como populismo de izquierda o de derecha, también para diferenciar prácticas vinculadas con, bueno, aquellos gobiernos que en algún punto todavía piensan, ¿no? Al pueblo como un sujeto de derechos. Y la experiencia concreta que he hecho en mi formación, yo comencé la universidad a estudiar en el año 2004, que es como prácticamente a poco después de que había comenzado Néstor Kirchner a ser presidente en Argentina. Como estudiante no tuve una adhesión inmediata, ¿no? Como estudiante universitaria más bien me mantuve durante un tiempo como en una posición un poco expectante y crítica luego de todo lo que había sido los años 90 en particular y la experiencia juvenil de la que veníamos muchos y muchas de nosotras, pero sí me despertó muchísimo interés todo el fenómeno que fueron como la oleada, la marea rosa, no sé, distintas formas de pensar la expectativa que al menos despertó en un primer momento Chávez para muchos de nosotros en el sur, también como con un proyecto de Estado soberano respecto de, por ejemplo, los recursos naturales, o, por ejemplo, sin dudas, la experiencia de Evo en Bolivia, la experiencia de Lula en Brasil. Yo en eso no puedo equiparar, digo, esas experiencias con las experiencias vinculadas con las derechas, sobre todo por el lugar que le dieron, y eso creo que se me va definiendo más, con más claridad conforme pasa el tiempo, ¿no? El lugar que le dieron, sobre todo, a la historia, el lugar que le dieron a la investigación científica y el lugar que le dieron también al desarrollo de las universidades, y las universidades pensadas como espacios de la pluralidad. Em, Creo que eso me ha llevado a valorar, ¿no? Y ha llevado a que mi posición sea más bien como propicia a esas experiencias, aún quizás hoy ya con algo de nostalgia respecto de lo que eso representó a comienzos del siglo y las dificultades que luego enfrentaron, ¿no? Para sostener en el tiempo ese tipo de proyectos o para evitar la polarización y estos desarrollos de antagonismos sociales. No sé si es posible evitarlos, ¿no? Cuando se trata bueno, de recursos escasos, como ocurre en nuestros países, y de la posibilidad de su reparto. Pero creo que más allá de esas posiciones, pienso que para la historia en general es sí un desafío cómo abrir preguntas y no cerrar, ¿no? Y no cerrar cabezas, ni las propias ni las ajenas a la hora de trabajar. Yo estoy desde el año pasado, si bien mis temas habían tenido que ver de investigación originales, habían tenido mucho que ver con lo que fueron las derechas en Argentina en los años 70, antes incluso de la última dictadura. Yo estoy tratando también de entender qué proceso se dio en nuestro país para que las respuestas, las medidas, las políticas explícitamente defendidas por las derechas, no es que hubo ningún tipo de engaño, ni mucho menos, ¿no? Pudieran ser tan acompañadas por la población el año pasado a nivel electoral. Digo, necesito comprender eso y necesito también escuchar posiciones que salgan de mi espacio de confort, de nuestro espacio de confort, de nuestro espacio de eh, eco, de reflejo, porque claramente hay enojos, porque claramente hay incomprensiones, porque claramente hay de todo para explicar ese tipo de salidas. Sobre todo porque estoy, en términos concretos, no me estoy refiriendo solo a una variación de espectro político, sino también al acompañamiento de una posición que tiende a destruir todo aquello que se construyó en los últimos años, ¿no? Que considera que eso construido en estos últimos años en materia de educación, por ejemplo, no solo fue un gasto, sino que además debe ser limitado, debe ser desarticulado. Entonces ahí creo que hay, bueno, se nos encendió una nueva conflictividad difícil. No tengo herramientas para ahora arriesgar como posiciones respecto de lo que estos populismos pueden haber ofrecido, ¿no? Me refiero a los de derecha en otros contextos. Digo, no soy especialista en nuestra contemporaneidad tan afín, solo tengo como una lectura de eso, acá, intelectual, si se quiere, entre muchas comillas, de intelectuales que escriben, que publican, que discuten en medios, en redes, en revistas, pero no tengo esa proximidad para poder medir. De hecho, mi experiencia en Brasil también fue la posibilidad de conversar con muchos colegas para escuchar, ¿no? También cómo han atravesado estos años. Pero eso es como lo primero, en respecto a la primera pregunta, y que creo que engloba un poco la segunda, que es
estoy a favor de que necesitamos romper con esa polarización, que esa polarización no, nos ahoga, que esa polarización y esa simplificación de los términos de la política no es productiva, no es productiva para la investigación y no es productiva tampoco para el quehacer de, de la historia y de la historia pública en particular, pero solo eso. ¿Puedo hacer una pequeña intervención? Sí, sí, por supuesto. También pensando en un aspecto más global, esta mañana tuve otro evento sobre historia pública en África y la presentadora dijo una frase que para mí fue muy potente. Dijo, nuestra audiencia somos nosotros, que me pareció perfecta, perfecta, que me lleva a pensar en lo que están ahorita, por ejemplo, hablando en el mundo anglosajón, están hablando descolonizar la historia pública. Bueno, pero entonces, ¿eso qué significa? Entonces hablan de una cantidad de cosas que nosotros llevamos haciendo desde hace una cantidad de tiempo, pero que hasta ahora nos están mirando. Entonces, cuando tú hablas de eso, Lucía, queremos oírnos a nosotros mismos. También me parece que la historia pública que nosotros tenemos que producir de la región sea nuestra, precisamente demostrando que no necesitamos de otras voces, sino que nuestras voces están ahí y que estamos teniendo, digamos, desarrollos intelectuales y teóricos e historiográficos tan o más importantes. Y que cuando hablamos de descolonizar, eso sigue siendo un discurso todavía colonizador, sigue poniéndonos así. Para eso me parece a mí tan importante esta serie de Explorers, pues que sigo, que yo espero que siga funcionando. Bueno, ya. No, no, pero estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos pensar los términos actuales en los cuales se da. Digo, en particular en Argentina nos ha ocurrido que hemos generado pocas instancias. Hemos discutido mucho este pasado que nombramos como reciente, pero que es un pasado que es reciente en la medida en que sigue abierto, porque sigue habiendo heridas abiertas vinculadas con, ¿no? Las luchas políticas revolucionarias primero y la dictadura después, en los años 60 y 70, pero tenemos pocas herramientas para interpretar estos últimos 20 años, que yo hice ese esfuerzo medio limitado al comienzo de esta charla, ¿no? Cómo pensar los últimos 20 años, cómo pensar las condiciones en las que nos movemos hoy, las condiciones en las que se realizan nuestras tareas. Necesitamos mucha producción de las ciencias sociales en general, de la comunidad, de toda, de cada uno de los actores, digo, partícipes e interesados en precisamente reconstruir no solo dimensiones vinculadas con el conocimiento de en qué situación nos encontramos, sino también vinculadas con las subjetividades hoy en juego, de qué manera, aun cuando, no sé, hay políticas que no son neoliberales, como el neoliberalismo en términos generales nos estructura nuestro hacer, nuestro proyectarnos para una vida simple de realizaciones personales y no de realizaciones colectivas. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que trabajar respecto de la situación actual de América Latina, digo, sin duda, digo, coincido que ese es el desafío, y por supuesto de lo que las distintas formas de polarización política han producido también en nuestros medios. Quizás, como les decía antes, las universidades tengan, en términos también colectivos, posiciones muy fuertes hoy en mi país en favor, ¿no? de este tipo de políticas, pero entiendo que la vocación es de diálogo y de construcción también comprensiva, ¿no? de otras posiciones. Creo que una cosa no tiene por qué ir en detrimento de la otra, ¿no? Coincido. Lucía, tú dijiste que nos tenías ejemplos para mostrarnos como casos concretos. Sí, quería contarles, mostrarles un trabajo que estamos realizando, a ver si acá puedo, a ver si puedo exponerlo, ¿no? Vamos a intentar. Ahora justo se sumó, vamos a ponerlo ahí. Sí, Ahí se ve está. bien. El año pasado, con la dirección de Gisela Andrade, que justo vi que se pudo sumar, que está volviendo de una escuela hacia Buenos Aires, y que le doy la bienvenida, con la dirección de Gisela Andrade, la codirección de Alejandra, y en mi caso, que es como una especie de coordinación ejecutiva más para un acompañamiento en algunas tareas específicas, armamos un proyecto que se llama Objetos y Narrativas para una Historia de la Democracia. Ya antes, ¿no? de la contienda electoral
que se dio en varias etapas en Argentina. Yo he mencionado varias fechas porque hubo una primera como vuelta, en realidad unas internas partidarias que se llaman PASO acá, que fueron en el mes de agosto, que es como el primer termómetro electoral. Luego hubo otra escena en octubre y por último la segunda vuelta en noviembre, ¿no? Fue toda la segunda parte del año, estuvo marcada por la contienda electoral. Pero más allá de la contienda electoral, el año pasado se cumplían 40 años de democracia ininterrumpida en el país, que es el periodo más largo de democracia que hemos podido eh, atravesar, ¿no? Como en términos de esta Argentina moderna. Y habíamos armado a principios de año un proyecto para involucrar a estudiantes, a graduados y graduadas de la carrera de Historia de Quilmes y a algunos estudiantes de la maestría en Historia Pública que son de la región, porque como nuestra maestría es virtual, muchos de nuestros estudiantes están en distintos lugares del mundo y también de la Argentina. Pero quienes estaban más próximos para trabajos presenciales específicos y con el acompañamiento y la asesoría de Mariana Paganini, otra de nuestras profesoras más ligadas también al mundo de la museografía, empezamos a pensar una articulación con los museos locales de Quilmes para pensar cuestiones vinculadas con el patrimonio, la actualización del patrimonio en relación con esos últimos 40 años de historia, y también para pensar ejercicios participativos, bueno, en la escuela de la Universidad de Quilmes, en algunos otros ámbitos. Algo de eso comenzamos a desarrollar. La excusa fue o el puntapié para el primer trabajo que realizamos fue que se inauguraba este pañuelo blanco de las madres que ustedes ven en la fotografía, en el marco del Congreso de Historia Pública que realizamos el año pasado en mayo. Nuestro primer trabajo fue a contrarreloj, ni bien armado el equipo de, de objetos y narrativas. El primer desafío fue armar una muestra que explicara por qué estaba ese pañuelo ahí, que no fuera simplemente un pañuelo colocado que en Argentina hace referencia a la lucha de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, pero que también conforme se aleja un poco en el tiempo esa historia, hay muchos como vacíos respecto de por qué ese pañuelo, por qué un pañuelo es la referencia, ¿no? Un pañuelo que hace referencia al pañal, a los pañales de tela, con los que esas madres representaban esos hijos que buscaban. Y también porque estaba ese pañuelo en particular, que en realidad son baldosas, que tienen un gráfico de un pañuelo, y esas baldosas eran de la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, donde esas madres y abuelas exigieron desde el año 1977, ahora se van a cumplir ya 46 años, o si no estoy haciendo mal la cuenta, de las primeras rondas de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, ya en plena dictadura, ¿no? Exigiendo respuestas sobre el destino de sus hijos e hijas desaparecidos. Y explicar eso era como nuestro principal desafío. Bueno, cómo explicarle a jóvenes que nacieron en el 2004, por ejemplo, ¿no? Que nacieron y que ingresaron a la universidad ahora, que ese pañuelo tiene toda esa historia, ¿no? Y también, sobre todo, porque después, en otras muchas luchas actuales en Argentina, los pañuelos de distintos colores han también sido el símbolo. Pienso en la lucha, por ejemplo, por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, la legalización del aborto, como habitualmente lo nombramos. Quienes han estado a favor han empuñado un pañuelo verde, pero también quienes han estado en contra han empuñado un pañuelo, que es un pañuelo celeste, por ejemplo, ¿no? Y es una confrontación en esos términos, o la lucha, por ejemplo, por la separación de la Iglesia del Estado con un pañuelo naranja. Es decir, hay como muchas luchas, o los pañuelos violetas, que en su momento representaron a las primeras como oleadas también de feminismo post-dictadura en nuestro país. Por lo cual hay como una historia también de las luchas y de cuáles son los pañuelos, ¿no? que sostenemos en nuestra cotidianidad, que también interpela esa muestra como sobre el final, o busca interpelar y busca despertar, ¿no? Esto tuvo una cantidad de integrantes, entonces, que les mencionaba, que fue muy emocionante para quienes estábamos como responsables del armado. Tuvo una primera fuerte repercusión en ese congreso, donde tal vez, no sé si Jimena, Michelle, digo, cuando vinieron, si tuvieron oportunidad de recorrerlo, porque fue hecho, bueno, creo que lo terminamos de montar un día antes, y armamos toda la presentación un día antes, pero había tenido 2 meses de elaboración participativa también, de pensar cómo eso se podía articular, así como una muestra gráfica más clásica, pero también con materiales disponibles en red, perdón, en internet, entonces poder aprovechar la posibilidad de los QR, ¿no? para actualizar, y cómo esa muestra, que primero fue armada para estar ahí, empezó como a cobrar su
circulación, ¿no? ¿Qué queremos producir con esto? Este año la muestra fue efectivamente al Museo Roverano de Quilmes, creo que tengo ahí el flyer de esa exposición, y en el marco de ese mes que estuvo, que fue del 8 de marzo, ¿no? De las luchas de las mujeres a el 24 de marzo, que es el día que representa estas luchas por la memoria, la verdad y la justicia, fue una muestra que estuvo permanentemente también propiciando como espacios, por ejemplo, con adultos mayores. Muchas de nuestras estudiantes de historia y graduadas de historia estuvieron trabajando con adultos mayores de la comunidad de Quilmes, también sobre sus propias perspectivas y su propia lectura de esta historia, ¿no? Como también poner en diálogo esas producciones, y escribieron también algunos materiales en torno a esa experiencia, esa visita. También estuvo abierta para institutos terciarios. Hubo varias como actividades que se realizaron durante ese mes, que es lo que nos permitió cumplir a nivel local, al menos, ¿no? En la localidad, en el partido de Quilmes, eh, con parte de estos objetivos de empezar a armar nuevos dispositivos donde algunos de estos temas, que son los temas de las mayores polémicas hoy, puedan encontrar instancias para una conversación más franca, más llana, más cotidiana, fuera de, bueno, eso, de solo las consignas y de solo los titulares amarillistas, ¿no? Como poder volver a la conversación, que es algo que tanta falta nos hace. Obviamente el objetivo tenía que ver con la recuperación de esa historia y el reponer esa historia también en, en nuestro medio, pero no era el único, ¿no? También precisamente la oportunidad de generar estas tramas nuevas de articulación. Ahora hubo una actividad que realizó el proyecto en el marco de un encuentro de la UNQ con otros proyectos que trabajan en la región. También hubo una nueva impresión de esto que lo pidió el CONICET de la Patagonia y que estuvo expuesta, ¿no? Una reproducción de la misma muestra no me recuerdo si era en Neuquén o Río Negro, ahora después me falta como la localidad específica, pero es como en el sur de nuestro país también, a partir de haber visto en nuestras redes la discusión. Y, esperen que, no sé si, no, esto. Y no sabía si, no me acuerdo si tenía otra imagen. Y sobre todo, cómo va a seguir caminando. Bueno, esto la idea es que ahora sí empiece a recorrer escuelas, ¿no? Pero insisto, no es la muestra gráfica en sí, sino es la conversación que se puede dar a partir de esa muestra. La muestra como un disparador, como una provocación, como una excusa para poder conversar. Para poder conversar y también habilitar otras posibilidades, ¿no? Otras interpretaciones, para poder discutir también con la proliferación de discursos negacionistas o relativizadores vinculados con este pasado. La muestra intenta o busca generar esos espacios de encuentro. Y en relación con eso, lo último, que no les quería contar todo esto acá, ¿no? Como una de estas cosas ya las hablamos, pero ¿cuál podría ser el desafío para al menos nuestros proyectos tan ligados a estas historias eh, aún abiertas, o estas historias dolorosas, o estas historias de experiencias límites también? Bueno, producir instancias de sensibilización. Acá no invento nada nuevo, ya lo dijo Teodora Adorno en La pedagogía después de Auschwitz. Bueno, ¿qué tenemos? Necesitamos un poco conocer también cómo fue posible, pero al mismo tiempo producir experiencias de sensibilización respecto de las violencias, o de las violencias de Estado, de la desigualdad. O sea, trabajar contra la indolencia es como, en este contexto y con la posibilidad de conectar con otros, es como un trabajo para la historia pública y para el conjunto, ¿no? Me parece, de quienes nos identifiquemos, me parece al menos con esta perspectiva. Eh, Construir los dispositivos, esto que mencionaba hoy, que me anticipé cuando me preguntó Guillermo, bueno, dispositivos para la escucha de jóvenes y para el intercambio intergeneracional, crear instancias de reflexión y trabajo colectivo, sobre todo para como contrariar o contribuir al menos con granitos de arena contra la hiperindividualización, algo que es como la realización simbólica, ¿no? Al menos desde donde me paro, ¿no? Del neoliberalismo. Creo que la hiperindividualización es una tendencia que hoy trasciende porque además con, bueno, smartphone, con un montón que nos hacen ver siempre como solo lo que deseamos, solo lo que escuchamos y en todo caso a lo sumo nos desafían al consumir algo distinto, pero no en términos de participación. Creo que nuestro trabajo tiene algo de viejo taller de artesanal, tal vez, pero que puede ofrecer alternativas. También necesitamos construir con otros, con otras, narraciones que conecten mejor pasado y presente a partir de preguntas actuales. Y bueno, si hay algo que es como insistir en el respeto de los derechos humanos como un paradigma,
que entiendo que es polémico porque en muchos lugares también de América Latina la perspectiva de los derechos humanos puede hacer solo alusión a las garantías individuales y no a derechos sociales y colectivos más amplios, pero bueno, al menos en la tradición en Argentina, enunciar los derechos humanos tiene que ver con pensar un paraguas mucho más grande de derechos que van desde, ¿no? Sin duda el derecho a la vida, pero también el derecho como a la realización en comunidad. Entonces, creo que desde ahí ese paradigma me parece que nos puede orientar como para no perder el eje en medio de tanta desestabilización cotidiana con las noticias y con las agresiones que por ahí padecemos. No quería como extenderme mucho, pero quería contarles esa experiencia puntual que es en la que estamos trabajando ahora para también pensar que es eso, que el momento de la investigación fue un momento, que el momento de la producción de la muestra fue otro, pero que ahora es el momento más gratificante, que es el momento del diálogo con otros y otras, y de la producción en todo caso de retroalimentaciones para esa discusión inicial. Muchísimas gracias, Lucía. Creo que fue una presentación, pues a mí me pareció súper interesante y súper como, no sé, como que me provoca muchas preguntas y también un poquito de ansiedades, ¿no? Como que uno, bueno, entonces, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y en ese sentido quiero hacerte una pregunta y aprovechando aquí también que está Gisela. La maestría de historia pública, ¿qué? ¿Cómo va a seguir? ¿Cómo se va a replantear? ¿Cómo va a tratar los temas? ¿Va a cambiar algunos contenidos de acuerdo con la coyuntura política o se va a lanzar a qué? Nuestra maestría es muy joven en el sentido en que recién este año estamos abriendo la inscripción para una tercera cohorte. Ujú. Así que muchas materias recién el año pasado se dieron por primera vez, por ejemplo, ¿no? Como no es que hay largas tradiciones vinculadas con la historia pública en nuestro, sino que estamos en gran medida haciendo camino al andar y aprendiendo de los ejemplos de quienes vienen en esta línea desde antes, ¿no? Como vos mencionabas, hoy Catalina Muñoz, bueno, hay como referencias en América Latina, los compañeros de la UNESPAR, las compañeras que vienen trabajando en el marco de la federación, vos misma, Jimena, digo, son referencias para nosotros para ir dándole forma, ¿no? A una maestría que quiere tener, que busca tener una perspectiva situada en América Latina, ¿no? Y entonces estas materias recién tuvieron su primera edición entre el año pasado y el anterior. Hay constantes reformulaciones. Yo no sé si puedo hablar por el conjunto, por ahí si Gisela puede tomar la palabra o si Susana, ¿no? Acá de Luque, que también es una compañera de la maestría, Guillermo, digo, si ellos también quieren tomar la palabra, yo sinceramente los invito porque al menos en mi materia concreta, que ya tenía armado un dispositivo que para mí funcionaba, ¿no? Formativo y algunas prácticas, ya cambié al menos 3 clases este año en función de algunas urgencias, al menos de preocupaciones y obsesiones con las que me estoy moviendo. Trabajo cuestiones vinculadas con historias, memorias y fuentes orales. Y bueno, la discusión en torno a algunas de estas cuestiones, a la cuestión de aquello que llamamos negacionismo o algunas cuestiones que quizás ejemplificaba previamente con, no sé, el caso de los argelinos asesinados en París, ¿no? Y la película Calle, bueno, ahora estoy como más obsesionada con también pensarlo a partir de casos concretos, ¿no? Más inmediatos. Pero bueno, en eso creo que estamos, ¿no? No sé, también nos lo van, me parece, demandando los grupos de estudiantes, ¿no? Que llegan también con estas preocupaciones a la propuesta. Pero no sé, Susana, Guillermo, Gisela, si en esto alguno quiere sumar algo más respecto de cómo estamos atravesando en este momento la maestría. Y de todas formas está abierta la inscripción, tenemos ya 44 personas, no sé si puedo decir este dato, pero 44 personas en proceso de prescripción y está abierta hasta el 3 de mayo. 44 es un buen número, los felicito. Gisela, tienes la palabra. A ver, ¿me escuchan? Sí, Sí, Hola. Bueno, gracias y disculpen la desprolijidad, pero vengo escuchándolos en el camino y bueno, apoyo, me encantó la presentación de Lucía, es maravillosa y da cuenta de mucho de lo que se trabaja y de lo que ella trabaja en,
en el campo de acción nuestro de la UNCI. Respecto de los contenidos, me parece que lo más interesante, o sea, es lo que planteó Lucía, que cada uno de los profesores va como armando y adecuando su recorrido también en función de las inquietudes de los estudiantes, sin perder, obviamente, su posicionamiento y los objetivos de la materia. Pero me parece algo interesante que tiene que ver con la convocatoria. Este momento particular, político y estos cuestionamientos hicieron en nuestra maestría un refugio para muchos estudiantes, ¿no? Esta cosa de recibimos muchas, sabemos que parte tiene que ver con el trabajo de la red, sabemos que parte tiene que ver con el trabajo y el lugar que tuvo el Congreso el año pasado, en el que muchos de los que estamos acá participaron, pero también la búsqueda de las preguntas que fue planteando Lucía hoy en su exposición, llevó a muchos a pensar en la maestría como una posibilidad de buscar respuestas. Súper, súper, eso me parece excelente porque como les decía, yo que hago una práctica de historia pública en América Latina, pero un poco alejada, cada vez me convenzo, pues alejada, digamos, geográficamente, pero cada vez me convenzo más que no observar no es suficiente y que la neutralidad no nos sirve. Hay que estar ahí, hay que estar ahí, en la jugada. Y no, pues las felicito. La maestría es un éxito y algunos estudiantes me han contactado para que colombianos, para que les dé referencias de la maestría y bueno, y el congreso que fue un éxito, entonces pues no me queda sino pues darles las gracias y dar las gracias a ti, Lucía, por esta presentación que fue en realidad magnífica y que espero que no sea la última vez que aceptes una exposición de Explorers, una invitación de Explorers. No, por supuesto, te agradezco mucho por la oportunidad, digo, son oportunidades también para pensar con otros, con otras, estos desafíos que tenemos en la actualidad, y sin dudas estoy como en contacto y a disposición, por un lado, para seguir conociendo las otras experiencias que sigan en esta serie de análisis sí, y de prácticas respecto del avance en todo nuestro continente de estas posiciones. Comparto que la neutralidad no puede ser un horizonte. Y bueno, y cómo seguirá esto es la pregunta que nos hacemos todos y todas, y bueno, supongo que tendremos oportunidad de conversar más adelante y ir evaluándolo. Así que bueno, mil gracias. Mil gracias a ustedes.